Está con nosotros Lucas Mercado Franco. Es una persona apasionada y especialista a la vez en vino. Cuando dialogamos por primera vez con Lucas, yo noté cierto sentimiento, que no es menor. Justamente cuando hablamos en el programa de sensorial y de la esencia del programa, es que el que nos escucha y el que nos ve, que justamente tiene esa ventaja, esta hermosa radio, en donde tanto por el canal de YouTube, por Twitch, por lo que nos queda después como entrevista, viniendo y agradeciendo antes que nada que pueden venir personas como vos, Lucas. Yo creo que yo lo titulé esto como el vino, el vino 2 puntos, un sentimiento, porque yo recién decía fuera de micrófono y lo charlábamos. Viste que muchas veces escuchás la frase, bueno, me voy a tomar un vino o tómate un vino. Pero es muy chabacano el hecho, me parece a mí, de ir a tomarte un vino, porque parece que te sentás en una... Y que eso sucede, y que no lo voy a cuestionar para nada, que exista una mesa en un rincón, que es muy lindo, en un bar donde hay alguien con un vaso, con un hielo, con un vino y con un sifón de aquellos sifones antiguos de soda. Pero digo, no es solamente eso. A mí me parece que es tomar vino, más que tomar un vino. ¿Qué nos podés decir vos, según tu expertise, qué sentís cuando tomas vino? Qué linda pregunta. ¿Cómo estás, Hernán? Te agradezco muchísimo porque estar presente en tu programa y a nosotros que somos un apasionado del vino, la verdad que hablar de vino y hablar creo que de momentos, porque cuando uno se sienta con una copa de vinos, son momentos, entonces que uno lo puede compartir o lo puede disfrutar porque su día valió la pena en tomarse una buena copa de vino y estar relajado. Creo que son momentos y sensaciones que uno tiene únicas con el vino. Entonces yo soy un apasionado de esos momentos, ¿no? En donde uno se siente y puede disfrutar. Yo creo que despierta muchísimas cosas, muchísimos sentidos, y creo que ahí es donde nosotros vamos a indagar un poco, ¿no es cierto? O quizás para aquellos que quieren empezar a disfrutar esos sentidos, ayudarlo a cómo. La primera pregunta que tendría que hacerte es elegir el color del vino. Muchas veces te dicen, pero si yo no lo uso para pintar, voy a tomar vino. Pero entiendo que no es lo mismo sentarse a disfrutar un vino tinto que un vino blanco. Creo que hay diferencias, primero que uno la ve y la percibe en el tipo de vino blanco o el tipo de vino tinto, pero básicamente ¿qué aconsejas para disfrutar de un vino blanco y para disfrutar de un vino tinto? Bien, ¿no? Bien, sí, yo creo que distintos vinos tienen su punto óptimo para ser consumido, en donde ese punto óptimo tiene que ver muchísimo con la temperatura, ¿no? Creo que la temperatura del vino es fundamental al momento de sentarse. ¿Por qué? Porque en su temperatura es cuando el vino se va a explayar y va a demostrar toda su fortaleza que tiene dentro de esa copa de vino, ¿no? Dentro de esa botella en cuando la servimos. Cuando vos decís, perdón, te interrumpo, temperatura, ¿te referís a la temperatura al momento de servir y tomar o a la temperatura en la que vos vas a guardar vino? No, al momento de servir y tomar. El momento de servir y tomar, bien, en donde si yo tengo que sentarme a disfrutar. Quiero disfrutar una copa de vino. Obviamente el reposo del vino tiene que estar guardado a una temperatura generalmente baja. Se recomienda más temperatura baja. ¿Cualquier vino? No, los blancos están generalmente, puede estar a temperatura de heladera, por ejemplo 5 grados, bien, está perfecto. ¿Y cualquier variedad de blanco? Cualquier variedad de blanco, sí, cualquier variedad de blanco está para el reposo, para el vino en reposo está perfecto. Para el tinto se recomienda el vino en reposo, en una cava o en un lugar donde no le dé la luz. Bien. ¿No es cierto? Donde esté a oscuras, donde no haya mucho intercambio de aromas, por ejemplo en la cocina no es un lugar ideal para tenerlo, y donde la temperatura sea constante, por ejemplo muy entre importante. 16 grados y 14 grados está perfecto la temperatura de reposo del vino, máximo 18, no más de eso. Bien. Entonces ahí uno ya, el vino está en reposo y puede decir, bueno, puedo sacar y disfrutarlo a ese momento. Es importante a la hora de descorchar un vino. Ahí está. De la temperatura. Tenemos que tener en cuenta que tanto los vinos rosados, los espumantes y blancos llevan una temperatura de servicio, que es entre los 6 y los 10 grados. Ahí está. Mientras que un vino tinto lleva otra temperatura de servicio que entre 14 y 18 grados.
te recomiendo que los mantengas a esa temperatura, ya que al superar cada una se volatiliza muchísimo el alcohol y lo sentimos muy agresivo en boca y en nariz. Por eso, a la hora de disfrutar un vino, conserva esos parámetros que va a ser su punto óptimo. Cuando hablamos de temperatura, no hablamos de temperatura, hablamos de temperatura justa para disfrutarlo. Bueno, básicamente estás sintetizando lo que vos estás diciendo. Exactamente. Fundamentalmente el disfrute y la temperatura como una variable más que importante. Para mí es una de las más importantes, porque cuando el vino, como decía recién, si el vino está muy frío, que obviamente, yo siempre digo, cada uno toma el vino como a uno más los disfruta. A uno le gusta muy frío, a otro le gusta a temperatura, ¿no es cierto?, de, como indica por ahí la botella, de 18 grados, 16 grados. Más arriba no, porque es cuando volatiliza. Y las botellas y las etiquetas, porque por ahí muchas veces te dicen una temperatura, vos te fijas en eso, pero además, ¿quién mide la temperatura? Esa es la otra. Exactamente, por eso siempre yo recomiendo servirle un poquito debajo de la temperatura que indica la etiqueta. ¿Por qué? Porque cuando uno lo sirve en la copa, lleva un momento para tomarlo, un momento para degustarlo, de reposo. Ese momento hace que la temperatura se puede elevar y sobrepase la temperatura indicada. Y cuando sobrepasa la temperatura indicada, volatiliza mucho el alcohol y se pone bastante agresivo el vino, y en nariz por ahí a mí me hace ruido, pero para bien. Es decir, bueno, la copa que yo voy a utilizar, o para el blanco, o para el tinto, nuestra temperatura corporal normal es 36 grados. Si vos pones la mano en el lugar que creas poner la mano, va a aumentar la temperatura del vino. Exactamente. Por eso entiendo que no es conveniente apoyar la mano en el cáliz de la copa. En todo caso, para eso está la pierna. Está bien lo que Dani el otro día me dio una clase. Por eso es conveniente. Vos decís, alcanzo la temperatura, todo lo que vos quieras, pero ahora, una vez que lo tengo en la copa, imaginariamente, ¿espero? Sí. ¿Qué hago? Generalmente uno lo que hace cuando lo sirve en copa, lo que uno primero tiene que hacer es llevarlo a la nariz. Uno lo tiene que llevar sin moverlo. Sin moverlo y sin inclinar la copa. Primero y principal, 45 grados era. Eso es más visión, más visualización. Lo que puede hacer, se puede inclinar para ver que el vino no tenga algún defecto que se pueda notar. ¿Pero no hacerlo antes de probar? No, se puede hacer antes de probar. Sí, se hace antes de probar. Se verifica que el vino no tenga ninguna impureza, que no tenga partículas, que no tenga algo que sea... Sí, o el color, o la aureola. La gente que haya perdido, en los tintos haya perdido mucho su coloración. El blanco haya ganado mucho su coloración. El envejecimiento tiene que ver. Entonces uno lo puede inclinar y ver, y sin moverlo llevarlo a la nariz. Bien. Esto es una prueba que se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? ¿Y lo haces normalmente en casa? Normalmente yo lo llevo a la nariz. Ahí percibo el primer aroma de apenas se sirvió en la copa. El primer aroma, que generalmente el primer aroma no es el aroma, digamos, el que el vino me va a querer expresar a mí, porque cuando uno sirve en la copa empieza a volatilizar el alcohol así, pero por naturaleza, porque la copa es ancha y porque lleva una superficie. Pero en el momento en que lo movemos al vino, aceleramos esa volatilización y ya pasa de ser la volatilización del alcohol a los aromas primarios del vino. ¿Se conviene que volatilice algo de alcohol? 2 segundos y después moverlo. Pero también para hacer un ejercicio. Porque la expresión del vino no es la primera que aparece. No. Tiene un periodo de tiempo. Son unos segundos. Exactamente. Y cuando uno lo mueve al vino, ahí acelera un poco o lo despierta. Y hace donde sus aromas primarios, que son los aromas frutas. ¿Pasa más con los tintos? Pasa más con los blancos también pasa, sí, con los blancos también, porque ahí tiene sus aromas primarios, que son los aromas fruta, que son los aromas uva, que son los aromas más particulares y la tipicidad de cada cepa. Ahí está. Eso hace, pero cuando uno, lo importante es que si el vino está muy frío, obviamente, recordemos que cuando algo está frío, pierde todo lo que son las características, no es que las pierde, sino que no se despierta. No las podés todavía, expresar. Está el vino, claro, está como dormido. Se dice dormido. Exactamente, en los vinos tintos. En los vinos blancos tendría que estar muy frío, porque el vino blanco entre 8 grados ya está bien, 6 grados está bien. En realidad depende del manejo que le demos nosotros, tanto el ambiente como el vino, para que nos dé su expresión. Exactamente. O sea, yo lo interpreto y vos corregime, no es cuestión de querer, es cuestión de ayudar a que pueda darte el vino. El vino creo que es algo muy noble, por eso digo un sentimiento, porque depende de la persona que lo va a consumir y cómo lo va a consumir, que él se puede expresar, es como un arte.
Exacto. ¿No? Exactamente. Y generalmente hace que alguien comparta, porque también el sentimiento esto de tomar un vino y compartir o sentarse con amigos, con familia, creo que lleva todo también a un aprendizaje en conjunto, ¿no? Porque también aprendemos del otro que le gusta tomar de una forma o que percibe otros aromas que uno no está acostumbrado a percibir, porque sabemos que los aromas son esos recuerdos que tenemos de niño o de haber pasado por algún lugar o de haber estado en algún sitio exclusivo en donde nos llegó un aroma en particular. Muchos aromas de la vida cotidiana se expresan en el vino. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo alguien que tenga mucha percepción aromática, hoy tengo que decirlo que las mujeres nos superan muchísimo en eso. Tienen más capacidad de percepción, porque guardan más posibilidad de tener... La mujer tiene memoria en ese sentido. No, se desarrolla muchísimo mejor la percepción aromática y los sentidos del aroma. Estadísticamente es así. Sí, simplemente porque la grandiosa posibilidad que tiene de ser madre. Seguramente has escuchado que cuando una mujer está embarazada, sus aromas es como que se potencian y empieza a sentir aromas. No, siento este aroma y uno no lo siente. Bueno, justamente es simplemente por naturaleza que es que la mujer tiene el desarrollo obviamente más avanzado que el nuestro. Obviamente que se entrena, ¿no? Y la edad de la persona también tiene que ver con la posibilidad de captar la expresión del vino. Sí, yo creo que no. Tiene que ver, pero también tiene mucho que ver el entrenamiento que uno... El entrenamiento y obviamente de lo que a uno esté interesado a percibir, porque yo percibo los aromas y me gusta, si yo estoy en un jardín, me gusta sentir el aroma del romero, del laurel, son aromas que esas son típicas de los vinos, entonces, pero porque a mí me gusta, entonces uno va entrenando de esa manera. Aquellas personas que por ahí no le interesa, no quieren eso... Aquel que es tomador no es lo mismo que el catador. Exactamente, son cosas diferentes. Uno toma porque quiere tomar y sentarse, y otro que quiere disfrutar. O sea, una cosa es calmarla con un vino, y otra cosa es tomar realmente. Exactamente. Y disfrutar del vino, ¿no? y relajarse y compartir, y eso es otra cosa diferente. Una pregunta que te quiero hacer: el lugar donde vos vas hablamos de que el vino se exprese y vos puedas captar esa expresión. El lugar tiene que ver donde vos vas a hacer o vas a tener ese momento de encuentro con el vino y con otra persona, o queda como algo que no tiene ninguna influencia. Digo, es lo mismo tomar en el medio de la plaza, tomar en un tren, tomar en tu casa, tomar en un bar, ¿es lo mismo? Depende de el ambiente. Sí, obviamente que el ambiente puede llegar a influir, pero puede llegar a influir en pequeños detalles, ¿no? Pero el lugar yo creo que pasa más por el momento y el encuentro y cómo estás predispuesto para ese encuentro y esa situación que por más lugar preparado que tengas. Si uno está cabibajo o no tiene el ánimo como para y va a una reunión porque quiere una reunión pero no es su ánimo de ir, el vino va a salir totalmente diferente. Hoy, mientras que si uno está sentado en su casa, en el patio de su casa, pero tuvo un día fantástico y quiere relajarse, quiere disfrutarlo, no importa dónde esté sentado. Si el ánimo hoy de cada persona que degusta un vino influye, te diría, muchísimo en la percepción de la copa. Uno no es lo mismo, uno dice, no, tomé un vino en la bodega en tal de Mendoza, en la cava, y me salió fantástico, y después lo probé en el bar donde lo comí, y no es lo mismo, y quizás no es lo mismo, porque uno es como que sus sentidos también van de la mano, aunque el mismo vino esté ahí. Aunque el mismo vino esté en los dos lugares, cuidado de la misma forma, y son, obviamente que los momentos van a ser diferentes, pero también está en predisposición de cada uno. Si en otro lugar se sentó con ganas, con un entusiasmo de beber el vino, es totalmente diferente. Ahí está mano a mano ¿quién es el Gianni ese? Ahí estamos con el Gianni, sí, ahí estamos con el Gianni disfrutando una joya de Bodega López, Montgenot 1998. La verdad que fue extraordinario, porque es un vino que hay mucho para hablar de ese vino y de vinos de añada, ¿no? Yo creo que ahí es otra preparación, es otra sensaciones que se tienen cuando se descorcha un vino de añada y de guarda, ¿no? Cuando hablamos de vino, de blanco,
tinto. ¿Qué pasa con el rosado? El rosado es un vino, la verdad que hoy está muy en auge el rosado, porque el rosado es el que acompaña muchos momentos de previas, ¿no es cierto? En donde uno, y más ahora en verano, el rosado se bebe generalmente a una temperatura más fría. Claro, ahí estamos descorchando con un método bastante particular, ¿no? Ese es el método de... Este descorche para vinos de guarda, que es un destapador de lámina que permite despegar el... ¿Y eso es corcho o hay lámina? Eso es corcho del cornoque. ¿Completo todo el piezo? ¿Todo el cuerpo? Todo el cornoque, exactamente. Entonces ahí lo despegamos del vidrio y permite que salga, porque el vino de guarda generalmente al estar mucho tiempo en reposo, acostado, el corcho se embebe mucho y se ensancha. Al ensancharse se pega contra el vidrio y pasa muchas veces que se rompe cuando uno no lo puede. Entonces, con ese destapador permite primero despegarlo y después traerlo. ¿Y el rosado después? Sí, el rosado vino dijiste, de previa. Es un vino mucho de previa, ¿no? Es un vino porque es un vino que se toma frío. Generalmente los rosados, el 95, casi 98% se hace con uva tinta. Acordemos que el tinto es simplemente tinto porque su ollejo, su cáscara aporta el color. Mientras que por eso con vino tinto podemos hacer blanco, porque si le sacamos el ollejo, la pulpa es blanca. Y hay Malbec blanco. ¿Se denomina Malbec? Malbec es Malbec, está hecho con uva Malbec, solo que se saque el ollejo, se saca la cáscara, la tipicidad es de Malbec. La variedad es Malbec. Es Malbec, la variedad es Malbec, pero tiene toda la tipicidad de la uva Malbec y lo que es el ollejo aporta el color y los taninos generalmente. La astringencia, ¿no? Exactamente, esa aspereza, esa represión de la boca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace el rosado? El rosado simplemente es la maceración, ahí ¿no es cierto? Ahí tenemos el rosado, la maceración. El trivento ese es rosado. Claro, está el trivento que es rosado. Este es un blanco de Malbec, ¿no es cierto? Aquel tenemos misterio rosado, después blanc de Malbec, por ejemplo. El blanc de Malbec es... Exactamente, está hecho con uva Malbec, solamente que no se deja. ¿Puede ser más dulce, por ejemplo? Es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo, ahí porque después está el otro tema. Creo que las damas también les gusta más dulce y menos seco, pero bueno, son gustos. Exactamente, ¿no? Pero bueno, y así el rosado, se saca el ollejo, se deja en reposo, en maceración, como se dice, corto tiempo, simplemente que tome una coloración y ahí sale el rosado. Hay muy pocos uvas rosadas que se hacen un rosado hoy. La mayoría hoy se hace con uva tinta. Hoy te diría el 98%. Como variedad no se usa mucho. La variedad generalmente es el Malbec o el Pinot Noir, por ejemplo. Y después la blanca solamente se hacen blancos. Solo blancos, porque obviamente que el ollejo, la cáscara, no aporta colores ni aporta tonicidad. Entonces, ¿y qué pasa? Y el rosado se toma más fresco. El rosado se toma a temperatura. Se toma más fresco. Entonces toma un más fresco que cuál frío. Más o menos se toma como el blanco. Mira. Se toma generalmente como el blanco, a temperatura de entre 8 grados aproximadamente, 10 grados. Entonces, ¿qué pasa? En verano uno necesita algo fresco. Sí, claro. Entonces el rosado va muy bien para esas entradas, para esas recepciones. Por eso decías por eso de las previas, exactamente, va muy bien. Y obviamente al que le gusta tomar un vino, una copita en recepción, va fantástico. Un rosado va muy bien. Obviamente un blanco también, pero el rosado también tiene ese toque, ¿no? de pequeño aporte que le da el ollejo, ¿no es cierto? Que es lo que le da, eso fabuloso del Malbec, por ejemplo, el Pinot. Entonces, el rosado está saliendo muy mucho. El tema que vos me dijiste de lo dulce, eso es muy importante. Nos quedan 5 minutitos ahí, pero lo que quería era eso. Digo, porque los vinos se pueden hacer viste que hace un rato, esta mañana, en una columna que tenemos a la mañana, hablábamos de, no recuerdo, y salió el moscato, famoso en personas que tienen 70, 80 años y que se usan postres y demás, porque está el otro tema, ¿no? Estamos hablando de vino y de cata, pero está el maridaje. Claro, exactamente. ¿Con qué lo acompañamos? Ahora, los vinos dulces. ¿Qué vinos dulces? ¿Hay vino dulce con azúcar? No. El vino está prohibido ponerle azúcar. ¿Está prohibido? En la viticultura está prohibido ponerle azúcar y alcohol. Bien, muy claro tener eso en cuenta. Eso nunca se le agrega ni azúcar ni alcohol al vino. Es la misma azúcar que... Eso es fraude. Sí, no se puede. Sería un fraude. Sí, es penal, está penalizado. Claro. La misma azúcar que obviamente la uva contiene hace que la levadura coma esa azúcar y produzca alcohol y produzca dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Para que quede dulce, se mata la levadura, se corta la fermentación, como se dice, y el vino queda con un residual de azúcar. Y el vino queda tiene menos alcohol.
¿O sí, no? Sí, puede tener Podría menos tener. alcohol, pero generalmente se compensa, el enólogo lo compensa. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Los vinos se pueden hacer o secos o dulces. Esos son los dos. Abocado es sinónimo de dulce y alcohólico. Y alcohol. Y alcohol. Abocado, un vino bastante elevado en alcohol, pero dulce. Pero dulce, bien. Exactamente. Entonces, son esos dos, o es seco o es dulce. Cualquier varietal se puede hacer de las dos formas. No quiere decir que porque sea una cepa va a ser dulce siempre, no. Y bueno, y eso, el azúcar es simplemente un proceso que desde la fermentación se cosecha más tarde, tiene más azúcar, la levadura come menos azúcar, queda dulce. Es una técnica para que el vino quede dulce. Y seco, obviamente, la levadura cumple todo su proceso, generalmente elimina el 99%, 98%, porque queda siempre un 1.5 de azúcar residual, que es nada, imperceptible, pero siempre es propio de la uva. El vino de altura tiene que ver con esta cantidad esta posibilidad de fermentación, la capacidad de la uva de cambiar su el vino de altura, composición. Claro, lo que tiene el vino de altura es que son vinos, que son vinos que tienen mucha amplitud térmica. Generalmente desde la más alto está, la amplitud térmica varía muchísimo. Entonces, la luz solar también. La luz solar aporta muchísimo por en el vino, digo. Totalmente. Por eso es muy difícil hacer una Pinot en el norte y una Tanat en el sur. La Pinot tiene una cascarita muy finita que si está en el norte, el sol. El vino de la Tanat. Claro, le tiene la Pinot, claro, la Tanat tiene una uva muy gruesa. En Salta necesita mucho sol porque necesita que la uva se desarrolle. Claro. La Pinot, una cáscara muy fina. Si está en Salta, madura muy rápido. Por eso los mejores se hacen en el sur. De la Pinot Noir. ¿Habla del sur? Chubut Negro, claro. La Pampa. Tenemos viñedos en ese tipo. Chubut es el viñedo más austral del mundo. Mirá, está en Sarmiento, el departamento de Sarmiento. ¿Y tenés esa variedad? La Pinot Noir, digamos, es fuerte. Es fuerte igual que la Chardonnay. Son uvas que necesitan un poquito más de frío. ¿Todos los vinos se están exportando en Argentina? ¿Todas las variedades de uvas que generan esos vinos tienen la posibilidad de exportarse? Porque creo que es bastante bien visto el vino de Argentina en el mundo. Sí, se exporta prácticamente, te diría, el 70% del vino de Argentina se está exportando. Muchísimo vino de Argentina se exporta, cada vez se exporta más. Y por suerte la viticultura en Argentina es muy buena, pero bueno, siempre hay algunos desniveles. Un año vas más, otro año menos, depende. Este año, por ejemplo, me armó la exportación por el tema del precio del vino, entonces se ha estoqueado un poco más las bodegas, ¿no? Pero bueno, depende. Hay vinos que sí que tienen siempre su exportación y su nivel, bodegas que siempre están al pie, arriba de grandes, así digamos como un rating exclusivo de exportación. Bueno. ¿No? Excelente, estamos en tiempo. Podemos hablar 1000 años. Es que podemos hablar 1000 años. Vamos a visitar ya y quedamos en contacto. Y te agradecemos mucho por haber estado acá. Que Franco también nos permite justamente que estés presente por una cuestión básicamente de lo lindo que es todo esto. Y vamos a estar visitándolos en la cava seguramente, porque no hay mucha gente en la ciudad que conozca que hay una cava acá en Villa María. No estoy haciendo una publicidad, ni mucho menos. Hay una cava con palabras con historia, mayúsculas e historia. Así que hay mucha historia. Es hermoso hacer un paseo. Totalmente. En ese sentido. La verdad que seguramente te vamos a estar, comunicando. Sería fantástico hacer algo así. Dale, Lucas, te agradecemos muchísimo por haber estado. Muchas gracias a usted y sabe que cuando ustedes decidan, acá estaré. Muchas gracias.